En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, en este día lunes 17 de julio del 2023. Estamos siguiendo el Evangelio de San Mateo. Estamos en el capítulo 10, versículo del 34 al 11. Del capítulo 11, versículo 1. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: no piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre y a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí, la salvará. Quien lo recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diera, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de allí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hermoso texto, hermanos y hermanas. Hoy Jesús nos ofrece una mezcla explosiva de recomendaciones. Por eso es importante que meditemos profundamente cada texto que meditamos cada día. Es como uno de esos banquetes de moda donde los platos son pequeñas porciones para saborear, o lo que hoy le llamamos entradas, otros le llaman guarniciones en los restaurantes más de prestigios. A veces ya cuando llega la propia comida, ya uno ya está casi medio lleno. Se trata de consejos profundos y duros de digerir, destinados a sus discípulos en el centro de su proceso de formación y preparación misionera. Para gustarlos, digamos, debemos contemplar, como decía al principio, el texto en bloques separados. Mientras llega la paz, en la que no tendremos enemigo alguno, lo nuestro es pelear larga, fiel y valientemente para merecer ser coronados por el Señor Dios, decía San Agustín. Todo lo que Cristo, hermanos y hermanas, vivió, hace que podamos vivirlo en Él y que Él lo viva en nosotros. El Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido en cierto modo con los hombres.
Estamos llamados, por lo tanto, a no ser más que una sola cosa con Él. Al final del discurso misionero, Jesús anuncia a sus enviados que pasarán por dificultades, y quizás deberíamos preocuparnos si hoy nuestro testimonio a favor de Jesús deja a la gente indiferente. Hermanos y hermanas, el seguimiento no es intimismo, porque hoy anda una corriente, digamos, religiosa, yo y mi Dios, una religión de intimismo. Está bien intimar con el Señor, pero esa intimación me debe de llevar a los demás. Y oímos frecuentemente que los hermanos dicen, la salvación es personal. Se olvidan que también la salvación es comunitaria. Por lo tanto, el seguimiento no es intimismo ni tranquilidad de conciencia. Es, por lo tanto, hermanos y hermanas, radicalidad. Todo esto trae sus consecuencias en el modo de vivir, y los cambios pueden generar sufrimiento por la misma incomprensión, a veces desde la familia y las personas cercanas a nosotros. En tiempos de persecución se puede experimentar abandono y soledad. Por eso quien se ha encontrado con Jesús debe tomar su cruz, es decir, asumir esas consecuencias con la convicción de que su sacrificio son para engendrar vida. Este es el camino que han vivido tantos hombres y mujeres en el mundo entero, por no ser cómplices del antirreino que impera en nuestra sociedad. Hermanos y hermanas, necesitamos comunidades cristianas valientes hoy en día, que se animen a vivir a contracorriente de una sociedad egoísta y consumista. Ojalá que lleguemos a ser cuestionados por nuestra fidelidad al Evangelio y no por nuestros acomodamientos. Por eso Jesús dice, el que no toma su cruz y me sigue detrás no es digno de mí. Jesús empieza dando a conocer el efecto de su enseñanza, más allá de los efectos positivos evidentes en la actuación del Señor. El Evangelio evoca los contratiempos y los efectos secundarios de la predicación. Como dice en el Evangelio de Mateo 10:36, enemigos de cada cual serán los que conviven con él, o sea, su familia. Enemigos de cada cual serán los que conviven con él. A veces el enemigo lo tenemos en la casa, aquel que te hace difícil vivir tu fe, se convierte en tu enemigo. Y así le han pasado a muchos personajes de la historia de la salvación. El mismo Job, si leemos quién era su propio enemigo, su mujer. Esta es la paradoja, hermanos y hermanas, de vivir la fe, la posibilidad de enfrentarnos incluso con los más cercanos, cuando no entendemos quién es Jesús el Señor y no lo percibimos como el maestro de la comunión. En un segundo momento Jesús nos pide ocupar el grado máximo en la escala del amor y dice,
¿Quién ama a su padre, a su madre, más que a mí? ¿Quién ama a su hijo más que a mí? No es digno de mí. Así nos propone dejarnos acompañar por Él como presencia de Dios, puesto que quien me recibe a mí, dice el Señor, recibe a aquel que me ha enviado. Esa es la ventaja de ser misionero. Y el efecto de vivir acompañados por el Señor, acogido en nuestra casa, es gozar de la recompensa de los profetas y los justos o santos, porque hemos recibido a un profeta y a un justo. La recomendación del maestro acaba valorando los pequeños gestos de ayuda y apoyo a quienes viven acompañados por el Señor, a sus discípulos, digamos que somos todos los cristianos, y especialmente aquellos que hemos asumido con responsabilidad la extensión del reino de Dios. Por eso dice él: y todo aquel que dé de beber tan solo un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por ser discípulo. De este consejo nace, hermanos y hermanas, una responsabilidad respecto al prójimo. Debemos ser conscientes de que quien vive con el Señor, sea quien sea, ha de ser tratado como le trataríamos a Él. Decía San Juan Crisóstomo, él decía que si el amor estuviera esparcido por todas partes, naciera de él una infinidad de bienes. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.